A ver, jóvenes, seguimos en nuestro experimento, ahora refiriéndonos a otros contratos, como decíamos, otros negocios jurídicos, para ser más específicos, de aquellos que llamamos complementarios. E igualmente vamos a hablar hoy de la responsabilidad precontractual. Ya vimos la cesión de contratos como esa posibilidad que existe de hacerse sustituir cualquiera de las partes en un negocio normalmente de ejecuciones periódicas o sucesivas por un tercero, manteniendo el contrato original incólume, sencillamente cambiando quienes se comprometen en dicho negocio. Por otro lado, vimos la oferta o propuesta como aquel borrador de negocio jurídico, aquel proyecto de negocio que debe contener cuando menos los elementos esenciales y ser comunicado al destinatario. Si esto se da, nace el compromiso que deberá respetar quien ofrece y la posibilidad de que el interesado acepte con lo que ya se conformaría un verdadero contrato. Acordémonos del madrugón de Falabella o esas promociones que vemos a cada rato en los comerciales, donde nos ofrecen descuentos. Les decía, vamos a continuar viendo otro tipo de negocios jurídicos. Vamos a referirnos ahora al pacto de preferencia y la opción. Por pacto de preferencia, recuerden siempre darle mucha importancia a la denominación de los conceptos. Así nos tuvimos derecho, sabiendo la etimología, el significado de las palabras, nos podemos dar una idea de qué estamos hablando. Cuando hablamos de preferir, pues evidentemente se refiere a poder elegir algo que nos convenga, que más nos guste, que decidamos ese en vez de otras posibilidades. Entonces, cuando hablamos de un pacto de preferencia, nos referimos a acordar con otro la eventual posibilidad de celebrar un negocio futuro, si llegamos a la conclusión que es lo que más nos conviene. El pacto de preferencia en consideración implica que yo puedo obligar a otro a que si decide vender, por ejemplo, su apartamento, me lo venda a mí y no a otro que también le puede interesar. Yo pagaré entonces una contraprestación normalmente económica, un precio fijo, para que esa otra persona que está dubitativa si celebra o no el negocio, en el momento en que decide hacerlo, me prefiera a mí sobre cualquier otro interesado. Eso es un pacto de preferencia. La opción, por otro lado, decimos también una figura que en los negocios de los deportistas también se escucha mucho, al igual que la preferencia, se refiere también a una figura supeditada a un hecho futuro, eventual, en donde una parte se compromete a respetar un eventual derecho de su contraparte si éste decide ejercerlo. Entonces, en el fútbol ustedes han oído hablar, muchachos, que el Real Madrid va a traer en préstamo a Pedro Pérez con opción de compra. ¿Qué quiere decir eso? El Real Madrid va a traer a que juegue un jugador cuyos derechos sí tiene otro equipo, pero si se da cuenta que el muchacho rinde, que el jugador hace los goles que esperaba, si es arquero que tapa de la manera esperada, que si es volante rinde, rescata el balón, hace buenos pases, pues el equipo se reserva la posibilidad de comprarlo.
Los otros demás equipos van a estar viendo que el muchacho juega muy bien y van a decirle al dueño del pase, oiga, venga, yo lo quiero comprar, pero ese dueño ya va a tener un compromiso con el Real Madrid y solo será el Real Madrid el que tiene la posibilidad de decidir si hace o no el negocio, porque para eso pagó por la opción. Uno paga en ese evento como para pensar, estoy dubitativo si hago o no el negocio, entonces pago para que me den un tiempo a fin de decidir si ejerzo o no mi derecho. ¿Sí? Miren que si lo comparamos con la preferencia, son figuras muy parecidas, sencillamente que en la preferencia yo soy el interesado en cerrar un negocio que estoy seguro que quiero realizar y mi contraparte está dubitativa. Entonces yo le pago para que si él resuelve sus dudas y decide celebrar el negocio, me prefiera a mí. En la opción, miren ustedes, yo por el contrario pago porque el que no está seguro de hacer el negocio soy yo y quiero pagar para pensarlo durante un tiempo a ver si me decido o no, pero si decido cerrar el negocio, tengo derecho a que se me respeten las condiciones que previamente hemos establecido, la forma de pago, el precio final, ¿sí? Quién va a asumir los gastos del contrato, cosas de ese tipo. Entonces son figuras realmente similares y como se dan cuenta muchachos, se pactan eventualmente, no de manera obligatoria, por eso hablamos de pactos, es decir, requerirán cláusulas especiales como cualquier otro elemento accidental de los negocios. Asimismo, tenemos otra figura que vamos a analizar en este momento, pero ya no se refiere a una posibilidad de pactar de manera previa al contrato, ¿sí? Ni de manera complementaria, pero sí se refiere a la responsabilidad que se deriva de lo que coloquialmente conocemos como tomar del pelo en los negocios. Cuando uno de manera irresponsable, inconsciente, hace perder el tiempo a la persona con la que está negociando, eventualmente está llamada a responder por los perjuicios que pueda causarle. De allí que incluso en la etapa precontractual de los negocios, debe uno actuar siempre de buena fe, con lealtad, o si no, tendrá que responder y por ende indemnizar aquellos perjuicios que cause a la contraparte con la que se está tratando de cerrar un acuerdo. A eso le denominamos responsabilidad incontraendo o precontractual. A lo mejor lo conocen o les refería yo en clases anteriores una situación para que les quede más gráfica de lo que le pasó a un futbolista que iba a pasar de Nacional de Medellín al Santa Fe de Bogotá en una época y el personaje le pedía a Santa Fe que para hacer contrato con ellos tenían que asegurarle colegio de los estudiantes, un carro con unas especificaciones a su gusto, un sitio de residencia para él y su familia cerca del entrenamiento y en las condiciones socioeconómicas que él estaba acostumbrado. Santa Fe se puso a invertir una serie de recursos y tiempos consiguiendo todo eso a fin de cerrar el negocio y el personaje, el futbolista, terminó yéndose a jugar, según él, a China porque le salió una mejor oferta por allá. Pero evidentemente, estando en esa etapa precontractual y tomar del pelo al equipo aquí bogotano y por ende haberlo hecho incurrir en pérdida de tiempo, en pérdida de dinero, en pérdida de oportunidades, porque el equipo aquí en Bogotá ya contaba con ese jugador y sin embargo él tomó del pelo y no cerró el negocio a pesar de cumplir con todas sus exigencias. Santa Fe se privó de contratar dentro del tiempo que el campeonato le daba la posibilidad de inscribir a un jugador en su reemplazo y se quedó sin un jugador en la nómina para ese campeonato,
con lo cual obviamente le daba ventajas a los rivales. Entonces, por ese tipo de perjuicios en la época previa a la celebración del contrato, en ese momento que denominamos periodo precontractual, Santa Fe pudo lograr demostrar que sufrió unos perjuicios por la falta de seriedad o mala fe eventual del jugador y bloqueó la posibilidad de que éste jugara en China hasta que fuera indemnizado el equipo. Entonces, para que se den ustedes cuenta, muchachos, de la seriedad con que hay que atender los negocios, incluso en la etapa previa a cerrarlo. Como decimos, nos corresponde acá superar y cambiar esa falsa percepción de que hay que chicanear la tal malicia indígena. Uno tiene que ser serio antes, durante y después de la celebración de cualquier negocio.